Gondor fue atacado por primera vez el 20 de junio del 3018 cuando las fuerzas de Mordor lanzaron un ataque sorpresa contra la ciudad en ruinas de Osgiliath. Sin embargo, mientras caía la mitad oriental de la ciudad, Boromir, hijo del senescal Denethor, defendió con éxito la mitad occidental, destruyendo el último puente que cruzaba el río Anduin. Pasaron 9 meses después del enfrentamiento en Osgiliath, cuando Saruman, aliado de Sauron, envió un gran ejército para destruir al pueblo de Rohan. Sin embargo, fueron derrotados por las fuerzas de los Rohirrim en la batalla de Cuernavilla. Después de esta victoria decisiva, Aragorn se rebeló a Sauron a través del Palantir de Orthanc, lo que impulsó al Señor Oscuro a actuar, haciéndole enviar sus ejércitos antes de que toda la fuerza estuviera preparada. Tomó esta decisión largamente planificada con la esperanza de aniquilar rápidamente a su mayor enemigo, Gondor, antes de que pudiera llegar la ayuda. Debido a la amenaza de la enorme flota de barcos de guerra de los corsarios que navegaban desde Umbar, los feudos del sur de Gondor enviaron mucho menos apoyo de lo esperado para ayudar en la defensa de Minas Tirith. No hubo amanecer entre el 9 y el 10 de marzo gracias a una gran nube procedente de Mordor que se deslizó silenciosamente sobre las tierras de Rohan y Gondor, cubriendo el sol e impidiendo que la luz penetrara entre las nubes. El propósito de Sauron era infundir miedo en el ejército del oeste y también facilitar el paso de sus servidores que temían a la luz solar. Ese mismo día, un ejército de la Puerta Negra emergió y capturó la isla de Cair Andros. El propósito era doble: impedir que los Rohirrim llegaran a Minas Tirith e intentar aislar a la guarnición de Osgiliath. Durante el día sin amanecer, el portador del anillo, Frodo Bolsón, Sam Gamgee y su guía Gollum se acercaron a Minas Morgul. Cuando llegaron, vieron al rey brujo de Angmar que emergió de la ciudad en un caballo negro acompañado por un ejército que, se decía, era más grande que cualquiera que partiera del valle desde la época de Isildur. Esta era la más pequeña de las fuerzas de Sauron, pues la hueste más grande salió desde la Puerta Negra. El 11 de marzo, Denethor envió fuerzas para reforzar la guarnición de Osgiliath, esperando un gran ataque del enemigo. Después de informar a Denethor, Faramir se fue a comandar la guarnición. Esa noche fueron atacados por las fuerzas del rey brujo a las que se habían unido regimientos de Haradrim. Tras su exitosa invasión en la ciudad de Osgiliath y la posterior masacre de la fuerza de relevo de Gondor enviada para liberarla, el ejército de Mordor comenzó a cruzar el río bajo la supervisión del rey brujo. El 13 de marzo las fuerzas de los orcos se reunieron para la batalla en los campos del Pelennor, con trolls, catapultas y torres de asedio. El ejército era tan grande que se extendía más que la ciudad misma. El 13 de marzo las fuerzas de los orcos se reunieron para la batalla en los campos del Pelennor. Al llegar a la ciudad, el enemigo se tendió ante las murallas principales de Minas Tirith. Rápidamente instalaron el equipo de asedio y cavaron trincheras. Se envió una gran fuerza de orcos y orientales para proteger los caminos del norte contra posibles refuerzos de Rohan. Los invasores comenzaron a debilitar las fuerzas de la ciudad. Sin embargo, el muro exterior de Minas Tirith, el Othram, construido cuando los Númenóreanos en el exilio eran aún fuertes, era tan inexpugnable como la torre de Orthanc. Las máquinas de asedio de Mordor, aunque no la penetraron, pudieron lanzar proyectiles incendiarios contra la parte baja de la ciudad, incendiándolas. Las cabezas de los caídos en combate y de los prisioneros tomados en batalla también fueron arrojados a la ciudad para desmoralizar a los defensores. Pronto, consternados por los gritos de los Nazgûl y la aparente inutilidad de la defensa, la mayoría de los hombres en las murallas huyeron al segundo círculo de la ciudad. Denethor, angustiado, se negó a comandar la defensa porque pensaba que toda la ciudad iba a ser destruida y que Faramir estaba condenado a morir. Entonces Gandalf e Imrahil se hicieron cargo e inspiraron donde quiera que iban.
Por la noche se arrastraron grandes torres de asedio hasta las murallas para poner a prueba a la guarnición. El asalto principal fue lanzado contra la Gran Puerta, el único punto vulnerable del muro por un enorme ariete llamado Grond. Sin embargo, la resistencia fue más fuerte en ese momento y las fuerzas de Mordor sufrieron muchas bajas. Grond fue lanzado contra la puerta 3 veces, pero en el tercer intento logró destruirla por completo. El rey brujo entró en la ciudad y solo Gandalf y Sombra Gris se enfrentaron a él. En ese momento los cuernos de los Rohirrim sonaron, obligando al rey brujo a retirarse y enfrentarse al nuevo enemigo. Sin que Gondor ni Mordor lo supieran, los hombres salvajes, los Dúnedain, guiaron en secreto al ejército de Théoden de forma segura a través del bosque usando un camino antiguo y oculto construido por los hombres de Gondor hace mucho tiempo y olvidado por todos excepto los hombres salvajes. Esto permitió a los Rohirrim burlar las defensas enemigas en el camino norte y atacar a las fuerzas de Mordor por la retaguardia. Con la llegada de los Rohirrim, los hombres de Gondor fueron alentados para salir de la ciudad para atacar a sus sitiadores, comenzando la batalla de los campos del Pelennor. Debido al desmantelamiento del Rama Secor, las fuerzas de Sauron no pudieron montar una defensa fuerte y las fuerzas de Théoden rápidamente invadieron la mitad norte de los campos del Pelennor. Los orcos intentaron oponerse a ellos con lanceros, pero no pudieron detener la poderosa carga y fueron aniquilados. La caballería Haradrim intentó detener a las fuerzas de Théoden, pero también se vieron obligados a retirarse, hasta que fueron detenidos por la aparición del rey brujo. Luego hirió de muerte a Théoden, quien fue aplastado por su propio caballo mientras todas sus fuerzas se retiraban. En ese momento, Éowyn y Merry se acercaron para enfrentarlo. Éowyn mató a la bestia alada que montaba y el rey brujo cayó al suelo. Sin embargo, esto no le hizo daño y se puso de pie de forma amenazadora preparándose para el combate. Se abalanzó sobre Éowyn, quien logró bloquear el ataque con su escudo que se hizo añicos. El brazo de Éowyn también quedó destrozado por el impacto. Ella cayó al suelo y el rey brujo levantó su maza para darle el golpe final. Mientras lo hacía, Merry, que estaba detrás de él, lo apuñaló en la parte posterior de la pierna con su espada. El rey brujo resultó herido y Éowyn utilizó esta distracción para clavarle su espada en la cara y matarlo. Durante esto y después, los Rohirrim bajo el mando de Éomer continuaron su asalto mientras que los soldados de Gondor lanzaron su propio contraataque. Saliendo desde la puerta mientras Imrahil, sus caballeros Cisne y la caballería de Gondor intentaban llegar a Éomer. Aún así, todos fueron superados por los Mumakil y Haradrim cuando el enemigo envió sus reservas. Cuando el rumbo de la batalla se volvió en contra de Gondor, los hombres del oeste quedaron consternados al ver aparentemente llegar a los corsarios de Umbar. Ninguno de los bandos sabía que Aragorn y la Compañía Gris, con la ayuda del ejército de los muertos, habían vencido a la flota de los corsarios en la batalla del Pelargir. El ejército de los muertos pagó su deuda con Isildur, volviendo locos a los corsarios de los barcos, haciéndolos saltar por la borda y ahogándose. Después de cargar los barcos con tantos hombres del sur de Gondor como fue posible, navegaron hacia el norte hacia la batalla. Al llegar, el enemigo se encontró en una posición desventajosa con sus enemigos donde y cuando menos lo esperaban. Los refuerzos adicionales traídos por Aragorn abrieron un amplio saliente dentro del área más vulnerable de la hueste de Mordor, separando a las fuerzas más cercanas de Minas Tirith y las cercanas al río Anduin. Los hombres de Gondor, Rohan y Dunland aprovecharon esta ventaja táctica al máximo, derrotando por completo al enemigo con prolongados ataques de infantería,
mientras la caballería cargaba y los perseguía. La ventaja táctica y moral fue efectiva para convertir la batalla en una derrota del ejército de Mordor. La mayor parte de la hueste de Mordor fue diezmada y el resto huyó hacia la Tierra de las Sombras, con muchos de ellos ahogándose en el Anduin. Una poderosa fuerza de hombres del este luchó hasta el último hombre y Gothmog reunió a muchos sirvientes malvados a lo largo del Pelennor para luchar mientras otros orcos se retiraban. Si bien fueron diezmados por los ejércitos del oeste, ahora numéricamente superiores, el ejército restante de Sauron infligió bajas considerables entre sus enemigos. Las pérdidas de los hombres también fueron significativas. Además de los comandantes perdidos, Éomer dijo más tarde que ni siquiera 4.000 jinetes estaban en forma para combatir, y las pérdidas en las fuerzas de Dunland probablemente fueron considerables. Sin embargo, a pesar de eso, con los refuerzos recién llegados del sur de Gondor, y más llegando por orden previa de Aragorn, incluso con todas las pérdidas de la batalla y los 7.000 hombres dirigiéndose a Mormont, se estimó que la ciudad estaba mejor defendida que antes de la batalla. El combate terminó con una gran, aunque costosa victoria para los pueblos libres. Mientras tanto, Sauron había sufrido su derrota más dura hasta la fecha. Sus principales ejércitos de orcos habían sido completamente aniquilados, los Haradrim tan gravemente perjudicados que ya no eran una amenaza y los corsarios de Umbar fueron destruidos como fuerza de combate. Lo peor de todo fue la pérdida de su sirviente más poderoso, el Rey Brujo. Sin embargo, a pesar de las grandes bajas, no fue una victoria que pudiera ganar la guerra y no todo estaba perdido para el Señor Oscuro, ya que todavía poseía grandes reservas de orcos en Mordor y estaba preparado para continuar la guerra durante el tiempo que fuera necesario.